Hay quienes creen que el poder se mide por lo que posees, por el dinero acumulado o por los títulos que adornan tu nombre, pero están equivocados. El verdadero poder reside en algo mucho más peligroso, en lo que sabes, en lo que puedes hacer y en tu capacidad para no ser manipulado. Cuando dominas este arte, cuando te vuelves indispensable, útil o simplemente difícil de controlar, algo inevitable sucede. Aquellos que no pueden usarte comenzarán a destruirte. No con violencia física, sino con algo mucho más sutil y letal, la desacreditación. Yo, Maquiavelo, he observado durante siglos cómo los mediocres emplean esta táctica contra los brillantes, cómo los débiles intentan derribar a los fuertes no con argumentos, sino con veneno social. Y hoy te revelaré por qué esto es un clásico del comportamiento humano y cómo puedes defenderte de esta guerra silenciosa. Pero antes, dime en los comentarios de qué región del mundo estás viendo este video, porque necesito saber cuántos están despertando a esta verdad incómoda. La desacreditación no es un invento moderno ni una estrategia nueva. Es tan antigua como la propia civilización, tan vieja como la envidia y tan persistente como el miedo humano ante lo desconocido. Desde las cortes renacentistas hasta las oficinas corporativas de hoy, la mecánica es idéntica. Cuando alguien no puede controlarte, cuando no puede beneficiarse de ti, cuando tu independencia se convierte en una amenaza para su ego o sus intereses, entonces comenzará a sembrar dudas sobre tu carácter, tu competencia o tus intenciones. Esta es una verdad que pocos se atreven a pronunciar en voz alta, pero que todos experimentan en algún momento de sus vidas. Piensa en aquellos momentos en que tu éxito molestó a alguien cercano. No fue tu fracaso lo que les incomodó, sino precisamente tu triunfo. Porque tu victoria les recordaba su mediocridad, tu avance exponía su estancamiento, y en lugar de elevarse a tu nivel, eligieron el camino más fácil, intentar arrastrarte al suyo. Comenzaron los rumores, las insinuaciones, las miradas cómplices, los comentarios envenenados disfrazados de preocupación. No sé si confiar en él, dirán. Algo me dice que no es tan bueno como parece, susurrarán. Y poco a poco, sin que te des cuenta, tu reputación comenzará a erosionarse no por tus acciones, sino por la narrativa que otros construyen sobre ti. La desacreditación es el arma de los cobardes, pero es también una de las más efectivas. No requiere valentía, no exige confrontación directa, no necesita pruebas ni argumentos sólidos. Solo necesita repetición, constancia y el aprovechamiento de la tendencia humana a creer en lo negativo antes que en lo positivo. Las personas están programadas para detectar amenazas, para protegerse del peligro potencial, y los desacreditadores explotan precisamente este instinto primitivo. Saben que una mentira repetida 1000 veces puede convertirse en verdad en la mente de quienes no tienen el criterio o la voluntad para investigar por sí mismos. Lo fascinante de esta estrategia es su sofisticación psicológica. Quien te desacredita no necesariamente te odia de forma personal, aunque el odio puede ser un motor poderoso. A menudo simplemente te teme. Teme tu capacidad, tu inteligencia, tu autonomía. Teme que otros te vean como eres realmente y que, en comparación, él quede expuesto como lo que es. Alguien ordinario, reemplazable, incapaz de destacar por méritos propios. Y ese miedo se transforma en acción. No en una acción heroica de superación personal, sino en una campaña sistemática para reducirte, para contaminarte con la duda, para asociar tu nombre con algo negativo que ni siquiera puedas refutar porque no tiene sustancia real. Cuando no pueden usarte, cuando te niegas a ser su instrumento, su peón, su medio para un fin, entonces te conviertes en un problema que debe ser neutralizado. Y aquí reside una lección fundamental.
Tu valor real se mide no por cuántos te alaban cuando les sirves, sino por cuántos te atacan cuando dejas de servirles. Si todos te aplauden, probablemente estés siendo útil a demasiadas personas, sacrificando tu esencia para complacer expectativas ajenas. Pero cuando comienzan los ataques, cuando emergen las críticas infundadas, cuando tu nombre se menciona con desprecio, entonces sabrás que has tocado algo importante, tu propia libertad. La libertad genuina aterroriza a quienes viven encadenados a la opinión ajena, a las normas sociales, a la necesidad de aprobación constante. Ellos no comprenden cómo alguien puede existir sin depender del juicio colectivo, sin necesitar validación externa, sin temer al rechazo. Y lo que no comprenden, lo atacan. Es un mecanismo de defensa tan predecible como patético. Destruyen lo que no pueden comprender porque su comprensión es demasiado limitada, su visión demasiado estrecha, su espíritu demasiado pequeño para abarcar la grandeza ajena. No tienen la magnanimidad para celebrar lo extraordinario, así que intentan reducirlo a su nivel de mediocridad. Pero aquí viene la paradoja. La desacreditación, cuando la reconoces y la comprendes, se convierte en una confirmación de tu valor. Es una medalla invertida, un reconocimiento disfrazado de ataque. Porque nadie pierde tiempo ni energía en desacreditar a quien carece de relevancia. No hay campañas de desprestigio contra los invisibles, contra los que no importan, contra los que nunca destacaron ni amenazaron el status quo. Los mediocres ignoran a otros mediocres porque no representan ningún peligro. Solo cuando sobresales, solo cuando tu presencia perturba el orden establecido, solo entonces vale la pena el esfuerzo de intentar destruirte. Y ese esfuerzo, paradójicamente, es la prueba de que has trascendido la normalidad. Dime en los comentarios de qué región estás viendo esto, porque quiero saber si esta verdad resuena igual en todas las culturas, o si hay lugares donde la hipocresía humana toma formas diferentes. La desacreditación es un lenguaje universal, pero sus dialectos pueden variar. Ahora bien, comprender la mecánica de la desacreditación es solo el primer paso. El verdadero poder reside en anticiparla, en reconocer las señales tempranas y en prepararte para enfrentarla con estrategia en lugar de emoción. Porque la mayoría de las personas, cuando son atacadas injustamente, cometen el error fatal de intentar defenderse con desesperación, de explicarse, de justificarse ante quienes ya han decidido creer en la mentira. Y esa defensa desesperada solo confirma las sospechas que los desacreditadores han sembrado. Pareces culpable precisamente porque te esfuerzas demasiado en demostrar tu inocencia. La primera señal de que alguien está iniciando una campaña contra ti es la sutileza inicial de sus comentarios. No te atacarán de frente al principio, porque eso sería demasiado obvio y podría volverse contra ellos. En cambio, comenzarán con pequeñas insinuaciones, con dudas planteadas en forma de pregunta, con preocupaciones expresadas con falsa empatía. Oye, ¿notaste algo extraño en su comportamiento últimamente? Dirán a otros. O quizás, no quiero sembrar dudas, pero me pareció raro que... Estas frases son como gotas de veneno que caen lentamente en un vaso de agua clara. Individualmente parecen inofensivas, pero con el tiempo contaminan todo el contenido. La segunda señal es la consistencia de estas insinuaciones. No se trata de un comentario aislado, producto de un malentendido o un momento de frustración. Es un patrón, una estrategia deliberada que se repite con diferentes personas, en diferentes contextos, siempre apuntando en la misma dirección: erosionar tu credibilidad. Y lo hacen con inteligencia, porque nunca presentan acusaciones directas que puedan ser refutadas con hechos. Prefieren las ambigüedades, las interpretaciones, las percepciones personales que no pueden ser probadas ni desmentidas de forma definitiva.
Me da mala espina, dirán. No puedo explicarlo, pero algo no me cuadra con él. Y estas declaraciones son particularmente peligrosas porque apelan a la intuición ajena, a ese sentimiento visceral que las personas tienden a confiar más que a la razón. Lo que hace especialmente efectiva esta táctica es que explota una debilidad fundamental de la psique humana, nuestro sesgo de confirmación. Una vez que alguien ha escuchado una insinuación negativa sobre ti, comenzará inconscientemente a buscar evidencias que confirmen esa narrativa y a ignorar o minimizar todo lo que la contradiga. Si llegas tarde a una reunión, no será porque hubo tráfico, sino porque no respetas el tiempo de los demás. Si eres exitoso en un proyecto, no será por tu talento y esfuerzo, sino porque seguramente tuviste ayuda oculta o tomaste atajos cuestionables. Cada acción tuya será reinterpretada a través del lente distorsionado que los desacreditadores han colocado en las mentes ajenas. Entonces, ¿cómo se enfrenta esto? La respuesta no está en la defensa reactiva, sino en la construcción preventiva de una reputación tan sólida que resista los embates de la calumnia. Y esto requiere tiempo, consistencia y una comprensión profunda de cómo funciona la percepción social. No se trata de ser perfecto, porque la perfección es imposible y de hecho genera desconfianza. Se trata de ser auténtico de manera estratégica, de mostrar tus fortalezas sin arrogancia, pero también sin falsa modestia, de construir relaciones basadas en valor real y no en conveniencia superficial. Uno de los errores más comunes es intentar caer bien a todos, complacer a cada persona, evitar cualquier conflicto o desacuerdo. Esto no solo es agotador e imposible, sino que además te convierte en alguien sin sustancia, sin carácter definido, sin posición clara. Y las personas sin posición clara son las más fáciles de desacreditar porque nadie sabe realmente quiénes son. En cambio, cuando tienes principios firmes, cuando tus acciones son coherentes con tus palabras, cuando tu trayectoria habla por sí misma, entonces las insinuaciones vacías encuentran menos terreno fértil donde arraigarse. Pero incluso la reputación más sólida puede ser atacada, porque la envidia y el resentimiento no requieren justificación racional. Pueden surgir simplemente porque existes y porque tu existencia es un recordatorio incómodo de lo que otros podrían haber sido pero no fueron. En estos casos, la clave no es convencer a quienes ya han decidido creer en la mentira. Eso es una batalla perdida que solo agotará tu energía. La clave está en consolidar tu posición con aquellos que realmente importan, con quienes tienen criterio propio, con quienes valoran los hechos sobre los rumores. Estas son las personas cuyo apoyo necesitas y su respaldo silenciará más efectivamente las calumnias que cualquier defensa verbal apasionada. Además, existe un elemento de timing que los desacreditadores explotan magistralmente. Esperarán el momento de mayor vulnerabilidad para intensificar su ataque. Cuando estés enfrentando un desafío, cuando hayas cometido un error menor, cuando tu atención esté dividida por alguna crisis personal o profesional, entonces lanzarán su ofensiva más agresiva. Saben que en esos momentos tu capacidad de respuesta está disminuida, que tus aliados pueden estar distraídos, que el público general está más dispuesto a creer versiones negativas porque ya estás mostrando alguna debilidad aparente. Esta es la ferocidad del mundo real, donde los buitres esperan pacientemente a que el león muestre signos de fatiga antes de acercarse. Por eso debes cultivar no solo fortaleza externa, sino también resiliencia interna. La capacidad de mantenerte firme cuando todo parece desmoronarse, de mantener la claridad mental cuando el caos reina a tu alrededor, de recordar tu valor esencial cuando otros intentan hacerte dudar de él.
Esta fortaleza interior es tu escudo más efectivo contra la desacreditación, porque cuando tú mismo estás seguro de quién eres, las opiniones ajenas pierden su poder corrosivo. Se convierten en ruido de fondo que puedes reconocer sin permitir que te afecte. Y aquí viene una verdad incómoda. A veces la mejor respuesta no es respuesta alguna. El silencio estratégico puede ser más poderoso que 1000 argumentos, porque obliga a tus detractores a intensificar sus ataques hasta que se vuelven tan absurdos que se desacreditan a sí mismos. Cuando alguien tiene que exagerar cada vez más sus acusaciones para mantener la atención, eventualmente cruzará la línea hacia lo ridículo, y en ese momento su propia credibilidad se desmorona. Tu silencio no es debilidad, es paciencia estratégica, es la confianza de quien sabe que la verdad emerge eventualmente sin necesidad de ser defendida desesperadamente. Profundicemos ahora en la psicología del desacreditador, porque comprender a tu adversario es fundamental para neutralizarlo. Contrario a lo que muchos creen, quien te desacredita no es necesariamente malvado en el sentido tradicional. No es un villano de película que disfruta causando daño por pura maldad. Es algo más complejo y, en cierto modo, más patético. Es alguien atrapado en su propia mediocridad, alguien que ha construido su identidad sobre comparaciones en lugar de sobre logros propios. Alguien cuya autoestima depende de mantener a otros por debajo de su nivel percibido. Este tipo de persona vive en un estado constante de inseguridad disfrazada de confianza. Puede parecer seguro en la superficie, puede hablar con autoridad, puede proyectar una imagen de control y competencia, pero en su interior existe un vacío profundo, una sensación de insuficiencia que nunca puede llenar con logros reales porque carece de la disciplina, el talento o la voluntad para alcanzarlos. Entonces recurre a un atajo psicológico. Si no puede elevarse, intentará rebajar a quienes están por encima. Es una estrategia de igualación descendente, donde el objetivo no es ascender, sino arrastrar a otros hacia abajo hasta que todos estén al mismo nivel miserable. Lo fascinante es que estas personas a menudo no reconocen conscientemente lo que están haciendo. Han racionalizado sus acciones con narrativas autocomplacientes. Se convencen a sí mismos de que están protegiendo a otros de tu supuesta peligrosidad, que están advirtiendo sobre tus defectos por el bien común, que están simplemente siendo honestos sobre sus percepciones. Esta autojustificación les permite atacarte sin sentir culpa, porque han transformado su envidia en una misión aparentemente noble. Se ven a sí mismos como guardianes de la verdad, como voces valientes que se atreven a decir lo que otros piensan pero no expresan. Y aquí reside parte de su efectividad. Cuando alguien genuinamente cree en sus propias mentiras, las transmite con una convicción que resulta persuasiva para observadores ingenuos. No hay vacilación en su voz, no hay duda en sus ojos, porque han logrado el autoengaño perfecto, han borrado la distinción entre su percepción distorsionada y la realidad objetiva. Para ellos, tú realmente eres el problema, tú realmente representas un peligro. Tú realmente mereces ser desacreditado. Y esta convicción interna se comunica de formas sutiles que otros captan inconscientemente, añadiendo peso a sus acusaciones infundadas. Pero existe una debilidad en esta estrategia, una grieta en su armadura que puedes explotar si observas cuidadosamente. Los desacreditadores necesitan audiencia, necesitan validación, necesitan que otros confirmen su narrativa. Sin esa confirmación externa, sus esfuerzos se sienten vacíos, inútiles. Por eso buscan constantemente aliados, cómplices, personas que asientan con la cabeza cuando ellos hablan mal de ti. Y en esta búsqueda desesperada de validación, frecuentemente revelan su verdadera naturaleza.
Personas con criterio genuino eventualmente notan el patrón, reconocen la obsesión poco saludable, perciben la falta de sustancia detrás de las acusaciones repetitivas. La obsesión es la señal delatora del desacreditador. Mientras tú sigues adelante con tu vida, construyendo, creando, avanzando, ellos permanecen estancados en su cruzada contra ti. Tu nombre aparece demasiado frecuentemente en sus conversaciones. Tus acciones son analizadas con un nivel de escrutinio que no aplican a nadie más. Tu éxito les consume mentalmente de formas que resultan evidentes para observadores astutos. Y esta obsesión, eventualmente, se vuelve contra ellos. Las personas comienzan a preguntarse, ¿por qué le importa tanto? ¿Por qué invierte tanta energía en hablar de alguien que supuestamente es irrelevante o problemático? ¿No tendría cosas mejores que hacer con su tiempo? Además, los desacreditadores suelen cometer el error de exagerar con el tiempo. Como sus primeras insinuaciones no generan el efecto deseado, intensifican sus acusaciones. Lo que comenzó como algo me da mala espina, eventualmente se transforma en acusaciones cada vez más graves y específicas. Y aquí es donde se cuelgan con su propia soga, porque acusaciones específicas pueden ser refutadas con hechos específicos, mientras que las insinuaciones vagas son más difíciles de contrarrestar. Cuando dicen algo concreto y falso, finalmente les das una oportunidad de desmantelar públicamente su credibilidad con evidencia verificable. Otro patrón común es la proyección psicológica. Frecuentemente, las características que los desacreditadores te atribuyen son precisamente aquellas que ellos mismos poseen. Si te acusan de ser manipulador, probablemente ellos son expertos en manipulación. Si cuestionan tu integridad, es porque su propia integridad es cuestionable. Si sugieren que tienes motivos ocultos, es porque ellos operan constantemente con agendas encubiertas. Esta proyección no es necesariamente consciente, pero es tan predecible que puedes usarla como herramienta de diagnóstico. Escucha atentamente de qué te acusan y descubrirás exactamente qué tipo de persona es tu acusador. También es importante reconocer que no todos los desacreditadores son iguales. Algunos operan por envidia pura, otros por miedo, algunos por competencia percibida, otros simplemente porque disfrutan del drama y el conflicto. Los hay que atacan por iniciativa propia y los hay que son instrumentos de otros, títeres que ejecutan agendas ajenas sin siquiera comprenderlo. Identificar el tipo específico de desacreditador que enfrentas te permite calibrar tu respuesta de manera más efectiva. Un envidioso necesita ser ignorado, un temeroso necesita ser tranquilizado con distancia, un competidor necesita ser superado tan contundentemente que la comparación se vuelva absurda. Lo que nunca debes hacer es personalizarlo excesivamente. Sí, el ataque se dirige contra ti, pero en realidad no tiene que ver contigo. Tiene que ver con las insuficiencias del atacante, con sus miedos, sus frustraciones, su incapacidad para lidiar con su propia mediocridad de forma constructiva. Tú simplemente eres un espejo conveniente que refleja lo que ellos no quieren ver en sí mismos. Y los espejos no tienen culpa de mostrar la verdad. Pasemos ahora a las estrategias concretas de defensa y contraataque, porque comprender el problema sin saber cómo resolverlo es conocimiento estéril. La primera y más importante estrategia es lo que yo llamo la construcción de capital reputacional irreductible. Este no se crea de la noche a la mañana, ni se obtiene con gestos grandiosos ocasionales. Se construye día a día, con consistencia implacable, con pequeñas acciones que se acumulan hasta formar una montaña de credibilidad que ninguna calumnia puede derribar completamente. El capital reputacional se compone de varios elementos. Primero, está la competencia demostrada.
Resultados tangibles que hablan por sí mismos, logros que pueden ser verificados objetivamente, contribuciones que han dejado marca visible. Cuando tu historial está repleto de éxitos documentados, cuando tu trabajo produce efectos reales en el mundo, entonces las acusaciones vagas de incompetencia carecen de fundamento ante cualquier observador racional. No pueden negar lo que existe materialmente, lo que puede ser señalado y confirmado por múltiples fuentes independientes. Segundo, está la integridad probada a través del tiempo. Y aquí no me refiero a una perfección imposible, sino a un patrón de comportamiento donde tus palabras se alinean con tus acciones, donde cumples tus compromisos, donde tratas a las personas con respeto incluso cuando no te beneficia hacerlo. La integridad no es hacer siempre lo correcto, porque lo correcto es subjetivo y contextual. La integridad es hacer de forma consistente aquello que dijiste que harías, es mantener tus principios incluso cuando es inconveniente, es admitir tus errores cuando ocurren en lugar de esconderlos o culpar a otros. Tercero, está el testimonio de múltiples fuentes confiables. Si solo una o dos personas hablan bien de ti, pueden ser descartadas como aliados parciales o personas engañadas. Pero cuando decenas de individuos diferentes, en contextos variados, con niveles diversos de cercanía contigo, todos confirman independientemente tu carácter y capacidad, entonces la narrativa del desacreditador empieza a parecer cada vez más una anomalía sospechosa. Por eso es crucial cultivar relaciones auténticas con personas de calidad, no por cálculo maquiavélico, sino porque genuinamente agregas valor a sus vidas y ellos a la tuya. Ahora bien, cuando el ataque ya está en marcha, tu respuesta debe ser calibrada según la gravedad y el contexto. Para insinuaciones menores y rumores de bajo nivel, la mejor estrategia es el silencio olímpico. No les des la satisfacción de verte reaccionar. No les concedas importancia respondiendo. Tu indiferencia será más elocuente que cualquier defensa verbal. Continúa con tus actividades, sigue produciendo resultados, mantén tu enfoque en lo que realmente importa. Los rumores tienen vida útil limitada cuando no son alimentados con nuevas controversias, cuando quien los genera no obtiene la reacción esperada. Para acusaciones más serias que tienen potencial de causar daño real, necesitas una estrategia diferente. La refutación estratégica única. No te enzarces en debates interminables. No intentes convencer a quienes ya decidieron creer en la mentira. En su lugar, prepara una declaración clara, factual, respaldada con evidencia verificable si es posible, y distribúyela a través de canales apropiados una sola vez. Luego, regresas al silencio. Has establecido los hechos para quienes tienen interés genuino en conocer la verdad y no desperdicias más energía en batallas verbales estériles. Existe también la estrategia del amplificador, que es particularmente efectiva contra desacreditadores persistentes. Consiste en permitir que continúen su campaña hasta que se excedan, hasta que digan algo tan obviamente falso o tan exagerado que se desacrediten a sí mismos. Luego, en ese momento preciso, intervienes con hechos incontrovertibles que no solo refutan su acusación específica, sino que ponen en duda todo su historial de afirmaciones. Es como permitir que un mentiroso siga tejiendo su red hasta que quede atrapado en ella. Requiere paciencia y estómago fuerte, porque significa tolerar calumnias temporalmente, pero el efecto final es devastador para el atacante. Para contextos profesionales hay una técnica especialmente útil: documentar todo. Conversaciones importantes vía email, decisiones registradas formalmente, logros cuantificados con métricas, feedback positivo archivado sistemáticamente. Cuando alguien intenta reescribir la historia o distorsionar hechos pasados, tu archivo documental
se convierte en una línea de defensa impenetrable. No es paranoia, es profesionalismo preventivo. Es reconocer que en un mundo donde las palabras pueden ser distorsionadas, los documentos escritos conservan su forma original. También existe el contraataque directo, pero este debe reservarse exclusivamente para situaciones donde el daño es severo, documentable e inequívocamente malicioso. No estoy hablando de venganza emocional, sino de acción legal o institucional apropiada cuando se cruzan líneas que tienen consecuencias formales. Difamación, calumnia, sabotaje profesional deliberado. Estos tienen remedios en sistemas legales y organizacionales que deben ser utilizados cuando las circunstancias lo justifican. Pero este camino debe tomarse con extrema precaución, porque el proceso mismo puede ser agotador, y a veces el remedio resulta peor que la enfermedad. Una táctica sutil pero poderosa es lo que llamo la recontextualización narrativa. En lugar de negar directamente las acusaciones, cambias el marco completo de la conversación. Si te acusan de ser demasiado ambicioso, recontextualizas la ambición como compromiso con la excelencia. Si te llaman difícil, recontextualizas como poseer estándares altos. No aceptas las premisas del atacante, las transformas. Esto requiere habilidad retórica y comprensión profunda de cómo funcionan las narrativas, pero cuando se ejecuta bien, convierte las supuestas debilidades en fortalezas admirables. Y finalmente, está la estrategia del espejo. Usar las tácticas del adversario contra él mismo, pero con una diferencia crucial. Tú te basas en hechos reales mientras él operaba con ficciones. Cuando alguien ha invertido meses atacándote con mentiras, su propia conducta queda expuesta y documentada. Y en el momento apropiado, simplemente señalas este patrón de comportamiento obsesivo y destructivo a las personas relevantes. No necesitas inventar nada, solo iluminar lo que ya existe. La luz de la verdad es tu arma más poderosa. Ahora exploremos una dimensión frecuentemente ignorada de este fenómeno: el rol de la audiencia, de aquellos que escuchan las acusaciones y deciden qué creer. Porque el desacreditador no opera en el vacío. Necesita un público que consuma y propague su narrativa. Y ese público tiene su propia responsabilidad en el proceso, aunque raramente la reconozcan. Entender la psicología de la audiencia te permite influir en ella de formas que neutralizan la efectividad del ataque. La mayoría de las personas no son ni tus aliados incondicionales ni tus enemigos declarados. Son lo que podríamos llamar el medio maleable, individuos que no tienen opinión formada sobre ti, que están expuestos a múltiples versiones de quién eres, que formarán su juicio basándose en fragmentos de información incompleta y sesgos cognitivos inconscientes. Esta masa neutral es el verdadero campo de batalla de la desacreditación, porque ganar su percepción determina si las calumnias prenden fuego o se apagan en la humedad de la incredulidad colectiva. Estas personas operan con heurísticas mentales, atajos cognitivos que les permiten formar opiniones rápidamente sin invertir demasiado esfuerzo mental. Una heurística común es la del consenso social. Si muchas personas parecen creer algo, probablemente sea verdad. El desacreditador explota esto al crear la ilusión de que múltiples fuentes independientes confirman su narrativa, cuando en realidad todas repiten la misma mentira original. Tu tarea es romper esta ilusión, demostrando que el supuesto consenso es fabricado, que las voces son menos diversas de lo que parecen, que el eco no es evidencia de veracidad. Otra heurística es la de coherencia narrativa. Las personas prefieren historias que tienen sentido, que se ajustan a patrones reconocibles, incluso si esos patrones son estereotipos simplistas. El desacreditador te encasilla en un arquetipo negativo familiar: el traidor, el manipulador,
el impostor, el arrogante. Y una vez que te han metido en esa caja mental, cada acción tuya será interpretada a través de ese lente. Tu defensa no es negar el arquetipo de frente, sino explotar las inconsistencias de la narrativa hasta que el público note que la historia no encaja realmente, que requiere demasiadas contorsiones lógicas, demasiadas suposiciones sin fundamento. La audiencia también responde fuertemente a señales emocionales. Si respondes con ira visible, con desesperación, con defensividad excesiva, confirmas la sospecha de que algo ocultas. El desacreditador espera precisamente esta reacción emocional porque la puede usar como evidencia adicional de tu supuesta culpabilidad. Por eso, la respuesta efectiva debe venir desde un lugar de calma centrada, de seguridad interna, que no necesita validación externa urgente. Cuando mantienes la compostura mientras tu atacante se vuelve cada vez más frenético, la audiencia percibe incongruencia. ¿Quién parece más confiable, el acusado sereno o el acusador histérico? Pero aquí viene una verdad incómoda sobre las audiencias. Una porción significativa de ellas disfruta secretamente del drama, del espectáculo de ver a alguien ser atacado. No porque te odien personalmente, sino porque el conflicto ajeno es entretenimiento, es distracción de sus propias vidas monótonas. Es una oportunidad de sentirse moralmente superiores al juzgar y tomar partido. Estas personas nunca serán tus aliadas genuinas, porque su interés no es la verdad, sino el drama. No pierdas tiempo intentando convencerlas. Son parásitos emocionales que se alimentan de cualquier conflicto disponible. Sin embargo, existe otro segmento de la audiencia que es crucial: los observadores silenciosos con criterio genuino. Estas son personas que no participan en el circo público, que no comentan, que no toman partido visiblemente, pero que están evaluando cuidadosamente la situación. Forman su opinión lentamente, basándose en patrones a largo plazo más que en incidentes aislados. Y aunque no lo expresen abiertamente, su opinión eventual importa porque estas son las personas con poder real, con influencia genuina, con capacidad de afectar tu futuro de formas significativas. Tu comportamiento debe hablarle a este grupo, no a los buscadores de drama. La credibilidad ante esta audiencia crítica se gana no con declaraciones grandilocuentes, sino con consistencia silenciosa. Ellos notan quién sigue trabajando productivamente mientras otros pierden tiempo en conflictos. Observan quién mantiene relaciones profesionales sanas a través del tiempo y quién deja un rastro de relaciones rotas. Perciben quién ofrece valor tangible versus quién solo ofrece quejas sobre otros y gradualmente forman una opinión que ninguna campaña de desacreditación puede alterar, porque está basada en observación directa y sostenida, no en narrativas de segunda mano. Existe también el fenómeno del cansancio de audiencia. Los desacreditadores subestiman cuánto una audiencia puede tolerar antes de hartarse. Las primeras insinuaciones generan curiosidad, quizás un poco de escándalo entretenido. Pero cuando el mismo tema se repite incesantemente, cuando cada conversación se desvía hacia las mismas acusaciones, cuando el acusador parece incapaz de hablar de otra cosa, la audiencia comienza a irritarse. No necesariamente contigo, sino con la monotonía del ataque. Otra vez con lo mismo, piensan. ¿No tiene este tipo nada mejor de qué hablar? Y en ese momento de cansancio colectivo, el desacreditador pierde su poder porque ha agotado la paciencia de su propio público. Para acelerar este cansancio, puedes emplear la técnica del contraste silencioso. Mientras tu atacante se obsesiona contigo, tú te enfocas públicamente en proyectos constructivos, en contribuciones positivas, en temas que realmente importan. El contraste se vuelve cada vez más evidente.
Tú construyendo mientras él destruye, tú mirando hacia adelante mientras él se queda atrapado en su obsesión hacia atrás, tú generando valor mientras él solo genera toxicidad. La audiencia no es tonta, eventualmente nota este contraste incluso sin que necesites señalarlo explícitamente. También es vital reconocer que diferentes segmentos de audiencia requieren estrategias diferentes. Tu audiencia profesional necesita ver competencia y resultados. Tu audiencia personal necesita ver integridad y lealtad. Tu audiencia pública necesita ver consistencia entre tus diferentes roles. El desacreditador intenta crear disonancias entre estas percepciones, presentándote como una persona diferente en cada contexto. Tu defensa es demostrar coherencia fundamental a través de todos estos dominios, no perfección ni uniformidad, sino valores centrales que se mantienen constantes independientemente del escenario. Y finalmente, nunca subestimes el poder del tiempo como aliado. Las audiencias tienen memoria corta para los escándalos que resultan ser infundados. Si resistes la tormenta inicial, si mantienes tu trayectoria, si sigues produciendo valor consistente, eventualmente la narrativa del desacreditador se disuelve en el pasado olvidado. Las personas se mueven hacia nuevos dramas, nuevas preocupaciones, nuevos entretenimientos, y tú permaneces todavía de pie, todavía relevante, mientras tu atacante se desvanece en la irrelevancia del olvido colectivo. Ahora abordemos un aspecto que pocos discuten, pero que es absolutamente crucial: el costo personal de ser desacreditado y cómo manejarlo sin que destruya tu esencia. Porque por más estratégico que seas, por más preparado que estés, experimentar una campaña de desacreditación duele. Duele a nivel visceral, emocional, psicológico. Y pretender lo contrario es negar una realidad humana fundamental. El dolor no es debilidad, es sensibilidad ante la injusticia. La clave no es no sentirlo, sino no permitir que te paralice o te corrompa. El primer golpe emocional viene de la traición de la confianza social básica. Crecemos con la expectativa implícita de que si somos buenos, si trabajamos duro, si tratamos bien a otros, seremos tratados en consecuencia. La desacreditación maliciosa rompe esta ilusión de forma brutal. Descubres que hay personas dispuestas a mentir deliberadamente, a distorsionar maliciosamente, a causar daños sin justificación. Y esto no solo afecta tu percepción de quienes te atacan, sino tu percepción del mundo entero. Puedes volverte cínico, desconfiado, amargado. Esta es quizás la victoria más completa del desacreditador. No solo dañar tu reputación, sino corromper tu espíritu. Resistir esta corrupción espiritual requiere una fortaleza filosófica que va más allá de las estrategias tácticas. Necesitas anclarte en una comprensión más profunda de la naturaleza humana que te permita ver estos ataques no como aberraciones inexplicables, sino como manifestaciones predecibles de patrones psicológicos universales. La envidia, el miedo, la inseguridad, el resentimiento. Estas fuerzas han movido comportamientos humanos desde el inicio de la civilización. No son nuevas, no son personales en el sentido último, son simplemente la sombra inevitable que acompaña a la luz de cualquier éxito o distinción. El segundo desafío emocional es el aislamiento. Cuando eres atacado públicamente, incluso personas que conocen la verdad pueden distanciarse por conveniencia o cobardía. No quieren ser asociadas con alguien controversial. No quieren arriesgar su propia reputación defendiendo a alguien que está siendo cuestionado. Este distanciamiento duele profundamente porque revela quiénes son tus verdaderos aliados y quiénes simplemente eran compañeros de circunstancia. Pero esta revelación, aunque dolorosa, es también una limpieza necesaria.
Las crisis separan a las personas de carácter de los oportunistas, y aunque te quedes con menos gente a tu alrededor, aquellos que permanecen son los que realmente valen. Durante estos períodos oscuros es tentador responder bajando tu propio estándar de conducta. Si ellos pueden mentir y manipular, ¿por qué yo debo mantenerme en el camino elevado? Este pensamiento es el primer paso hacia tu propia corrupción. Si cedes a él, el desacreditador habrá ganado no solo la batalla reputacional, sino algo mucho más importante. Te habrá transformado en una versión de sí mismo. Habrá arrastrado tu espíritu hacia el pantano donde él habita. Y esa sería la verdadera tragedia. No que te hayan atacado, sino que el ataque te haya cambiado fundamentalmente en direcciones que traicionan tus valores centrales. La resistencia emocional también requiere gestionar cuidadosamente tu diálogo interno. Es fácil caer en bucles mentales obsesivos, donde reproduces las acusaciones una y otra vez, donde imaginas confrontaciones, donde planeas venganzas elaboradas. Este bucle mental es una prisión que construyes para ti mismo, un tormento autoimpuesto que consume tu energía y distorsiona tu perspectiva. Necesitas desarrollar la disciplina de interrumpir estos pensamientos cuando surjan, de redirigir tu atención hacia actividades constructivas, de recordarte conscientemente que vivir en tu cabeza ensayando escenarios es robar tiempo y paz a tu presente real. Hay también una dimensión física que no debe ignorarse. El estrés crónico de ser atacado afecta a tu cuerpo. Insomnio, tensión muscular, problemas digestivos, supresión del sistema inmune. Si no atiendes estos síntomas físicos, tu capacidad de mantener la claridad mental y la resiliencia emocional se erosionará gradualmente. Necesitas rutinas que mantengan tu cuerpo fuerte, ejercicio regular, sueño suficiente, alimentación adecuada. No son lujos opcionales, sino requisitos estratégicos. Tu cuerpo es el vehículo que lleva tu mente a través de esta batalla, y no puedes ganar si ese vehículo está colapsando. Otro elemento crítico es mantener perspectiva temporal. En el momento del ataque, parece que durará para siempre, que nunca escaparás de esta nube negra. Pero la historia personal demuestra que todas las crisis eventualmente pasan, que lo que parecía devastador en su momento se convierte en anécdota con suficiente tiempo. Necesitas recordarte activamente que esto también pasará, que dentro de 1 año, 5 años, 1 década, este episodio será solo un capítulo menor en una narrativa mucho más amplia. Esta perspectiva temporal no elimina el dolor presente, pero lo contextualiza de formas que lo hacen más tolerable. Es también fundamental permitirte momentos de vulnerabilidad genuina con personas de absoluta confianza. No puedes mantener la fachada de fortaleza impenetrable todo el tiempo sin agrietarte eventualmente. Necesitas espacios seguros donde puedas expresar tu frustración, tu dolor, tu duda, sin temor a que esa vulnerabilidad sea usada contra ti. Estos desahogos no son debilidad, sino válvulas de presión necesarias que previenen explosiones destructivas. Elige estas personas con extremo cuidado, pero una vez identificadas, permítete ser completamente honesto con ellas. Hay también un peligro opuesto al aislamiento, la trampa de convertirte en víctima profesional. Algunas personas, después de ser atacadas, construyen toda su identidad alrededor de ese victimismo, convirtiendo su desacreditación en su historia definitoria, su excusa permanente, su explicación universal para cualquier dificultad subsecuente. Esto es igualmente destructivo que la amargura cínica porque te congela en un momento del pasado, impidiéndote avanzar, creciendo tu identidad alrededor de tu herida en lugar de alrededor de tu fortaleza. Sí, fuiste atacado injustamente,
pero no puedes permitir que eso se convierta en el tema central de tu existencia. La sanación genuina viene de integrar la experiencia sin ser definido por ella. Reconoces que sucedió, aprendes las lecciones que ofrece sobre la naturaleza humana y la necesidad de protección estratégica, pero luego sigues adelante con tu vida hacia objetivos que trascienden esa experiencia particular. La desacreditación se convierte en una cicatriz, no en una herida abierta que sangra constantemente. Las cicatrices prueban que sobreviviste, que sanaste, que eres más fuerte precisamente porque resististe algo que podría haberte roto. Y quizás lo más importante, necesitas mantener tu capacidad de alegría, de disfrute, de experimentar placer y satisfacción en aspectos de tu vida que no están tocados por este conflicto. El desacreditador gana si logra envenenar todas las áreas de tu existencia, si convierte cada momento en una lucha, cada pensamiento en una preocupación. Tu resistencia más poderosa es continuar viviendo plenamente, disfrutando tus relaciones, persiguiendo tus pasiones, experimentando belleza y significado. Esto demuestra que no le has dado poder sobre tu vida interior, que su ataque afecta tu reputación externa, pero no tu esencia interna. Exploremos ahora las dimensiones culturales y contextuales de la desacreditación, porque estas tácticas no operan de forma idéntica en todos los entornos. Las culturas difieren en su tolerancia a la confrontación directa, en su valoración del individualismo versus el colectivismo, en sus mecanismos de resolución de conflictos, en sus estándares de evidencia y prueba. Comprender estas variaciones te permite anticipar qué forma tomará el ataque en tu contexto específico y cómo defenderte efectivamente dentro de las normas locales. En culturas altamente jerárquicas y colectivistas, la desacreditación a menudo se ejecuta a través de la exclusión del grupo. No se te ataca directamente, sino que simplemente dejas de ser invitado, consultado, incluido en decisiones importantes. Tu marginación es silenciosa pero efectiva. Te conviertes en un no persona gradualmente, sin que haya necesariamente una acusación formal que puedas refutar. En estos contextos, tu defensa no puede ser la confrontación directa, que violaría normas culturales profundas y confirmaría tu inadecuación al grupo. En cambio, necesitas trabajar para fortalecer lazos con figuras de autoridad respetadas que puedan hablar por ti implícitamente a través de su asociación continua contigo. En culturas más individualistas y directas, la desacreditación tiende a ser más explícita y verbal. Las acusaciones se expresan abiertamente. Los conflictos se ventilan públicamente. Se espera que te defiendas articuladamente. Aquí, el silencio total puede interpretarse como admisión de culpa o como cobardía. Necesitas una respuesta calibrada que afirme tu posición sin parecer excesivamente defensivo, que establezca límites claros sin violar normas de profesionalismo, que demuestre confianza sin arrogancia. El arte está en encontrar el tono exacto que resuene con los valores culturales del contexto. El entorno digital ha añadido una capa completamente nueva a estas dinámicas. La desacreditación en línea puede alcanzar audiencias masivas instantáneamente, puede perpetuarse infinitamente a través de archivos digitales, puede amplificarse mediante algoritmos que premian contenido controversial. Un tuit malicioso, una reseña falsa, un video editado manipulativamente. Estos pueden causar daño exponencialmente mayor que los chismes tradicionales cara a cara. Y sin embargo, también ofrecen oportunidades de defensa que no existían antes. Puedes construir tu propia plataforma, documentar tu versión directamente, llegar a audiencias que nunca habrían escuchado de ti por canales tradicionales. La desacreditación digital tiene características únicas que debes comprender.
Primero, la permanencia. Lo que se publica en línea raramente desaparece completamente, incluso si se elimina del sitio original. Las capturas de pantalla, los archivos, las copias proliferan más allá de tu control. Esto significa que debes ser extremadamente cuidadoso con cómo respondes digitalmente, porque tus propias palabras se convertirán en registro permanente que puede ser citado fuera de contexto indefinidamente. Segundo, la velocidad. Los ataques digitales se propagan viralmente en horas, no en días o semanas. Puedes despertar y descubrir que miles de personas que no conoces han formado opiniones sobre ti basándose en información parcial o completamente falsa. Esta velocidad requiere sistemas de monitoreo y respuesta que te permitan intervenir temprano, antes de que la narrativa falsa se solidifique como verdad aceptada por las masas que nunca cuestionan lo que leen. Tercero, la descontextualización. Los contenidos digitales se comparten rutinariamente sin contexto completo, con encabezados sensacionalistas que distorsionan el significado original, editados para maximizar indignación o escándalo. Un comentario tuyo que en contexto completo es razonable puede convertirse en algo aparentemente atroz cuando se extrae un fragmento y se presenta aisladamente. Por eso necesitas ser extremadamente preciso y cuidadoso en tus comunicaciones digitales, minimizando oportunidades de malinterpretación intencional. Cuarto, el efecto de pila. Múltiples voces atacando simultáneamente crean una impresión de consenso abrumador, incluso si en realidad son pocas personas con múltiples cuentas o grupos coordinados con agenda compartida. Los algoritmos amplifican esta ilusión porque el engagement negativo, los comentarios acalorados, las respuestas indignadas, reciben mayor visibilidad que el apoyo silencioso. Tu respuesta debe incluir movilizar explícitamente a tus partidarios genuinos para que se expresen, porque su silencio puede ser malinterpretado como acuerdo con los atacantes. Las instituciones también desempeñan roles cruciales en cómo se desarrolla la desacreditación. En ambientes corporativos, académicos, gubernamentales o de organizaciones sin fines de lucro, existen estructuras formales de autoridad y procedimientos establecidos que pueden ser explotados o utilizados defensivamente. Un desacreditador puede presentar quejas formales a recursos humanos, comités de ética, supervisores, sabiendo que la mera existencia de una investigación crea sombra de sospecha, incluso si eventualmente te exonera. Tu defensa requiere comprender profundamente estos procedimientos institucionales y utilizarlos proactivamente para documentar tu conducta apropiada y establecer registro formal de la campaña maliciosa contra ti. Pero las instituciones también pueden protegerte si juegas bien las dinámicas. Los líderes institucionales están profundamente conscientes de su propia reputación y evitan escándalos. Si puedes demostrar que la campaña contra ti es fundamentalmente infundada y que apoyarla expondría a la institución a riesgo legal o reputacional, entonces convertirse en tu defensor se vuelve su interés propio. No es nobleza, sino pragmatismo institucional. Pero el resultado práctico es el mismo. Obtienes protección y respaldo que neutralizan efectivamente el ataque. En contextos legales, la desacreditación cruza líneas que tienen consecuencias formales. Difamación, calumnia, acoso, creación de ambientes laborales hostiles. Estos son términos legales con definiciones específicas y remedios establecidos. Pero el sistema legal es lento, costoso y emocionalmente agotador. Debe ser tu última opción, no tu primera respuesta. Y cuando lo utilizas, hazlo con preparación exhaustiva, documentación impecable y expectativas realistas.
Las batallas legales raramente producen ganadores claros. Frecuentemente dejan ambas partes financiera y emocionalmente drenadas, independientemente del veredicto formal. También existe la dimensión del poder relativo entre tú y tu desacreditador. Si atacan desde una posición de mayor poder institucional, recursos superiores o conexiones más extensas, tus opciones se limitan significativamente. No puedes enfrentarlos directamente sin riesgo de aniquilación desproporcionada. En cambio, necesitas estrategias asimétricas, construir alianzas con otros que comparten tu situación, documentar meticulosamente cada abuso para uso futuro cuando el equilibrio de poder cambie, mantener integridad impecable que eventualmente exponga el contraste entre tu conducta y la suya. Cuando el desacreditador tiene menos poder que tú, el peligro es diferente. Pueden adoptar el papel de David contra Goliat, presentándose como víctimas valientes, enfrentando a un opresor poderoso. Cualquier respuesta tuya que parezca desproporcionada confirma esta narrativa y genera simpatía para ellos. Aquí, la mejor estrategia es frecuentemente la magnanimidad visible, ignorar provocaciones menores, responder con generosidad estratégica cuando es apropiado, demostrar que su narrativa de victimización es fabricada precisamente porque tú no actúas como el villano que ellos necesitan que seas. Finalmente, reconoce que los contextos evolucionan. Lo que era aceptable desacreditar hace una década puede ser defendido fieramente hoy y viceversa. Los valores sociales cambian, las sensibilidades se transforman, las narrativas dominantes se alteran. Por eso, la defensa efectiva requiere no solo comprender el presente, sino anticipar hacia dónde se mueven las corrientes culturales. Las acusaciones que hoy parecen devastadoras pueden volverse irrelevantes mañana cuando los estándares cambien. Y las conductas que hoy son aceptables pueden convertirse en escándalos retrospectivos cuando emerjan nuevas sensibilidades. La única constante es el cambio, y tu adaptabilidad estratégica determina tu supervivencia a largo plazo. Dime en los comentarios de qué región del mundo estás viendo esto, porque estas dinámicas culturales varían enormemente y quiero entender cómo se manifiestan en tu contexto específico. Ahora debemos abordar una verdad aún más profunda y perturbadora. A veces, la desacreditación no viene de enemigos externos, sino de aquellos que creías aliados, amigos, incluso familia. Esta traición interna es exponencialmente más dolorosa que cualquier ataque de extraños, porque viola la confianza fundamental sobre la cual construiste relaciones significativas. Y sin embargo, es también increíblemente común porque la proximidad genera tanto oportunidades para la genuina conexión como para la envidia corrosiva y el resentimiento acumulado. Las personas cercanas tienen acceso privilegiado a tus vulnerabilidades, tus dudas privadas, tus momentos de debilidad que nunca mostrarías públicamente. Conocen tus miedos, tus inseguridades, tus errores pasados que has compartido en confianza. Y cuando deciden volverse contra ti, toda esa información íntima se convierte en munición para un ataque devastadoramente efectivo. Pueden distorsionar conversaciones privadas, revelar secretos personales, interpretar maliciosamente gestos que en su momento compartieron contigo. La traición duele no solo porque te ataca, sino porque viola retroactivamente la memoria de lo que creías era una conexión auténtica. ¿Por qué alguien cercano se volvería contra ti? Las razones son múltiples y complejas. A veces es envidia pura. Tu éxito hace insoportablemente visible su propio estancamiento, especialmente si comenzaron en posiciones similares. Mientras permanecieron al mismo nivel, la amistad era cómoda. Pero cuando tú avanzas y ellos no, la relación se vuelve un espejo cruel que refleja su fracaso relativo.
y en lugar de usar esa incomodidad como motivación para su propio crecimiento, eligen destruir el espejo atacándote. Otras veces es competencia por recursos limitados, atención, reconocimiento, oportunidades, afecto de personas importantes. Si existe la percepción de que tu éxito viene a expensas de ellos, que tu elevación implica su descenso relativo, entonces te ven no como aliado, sino como competidor en un juego de suma cero. Y en la competencia, todas las tácticas se justifican, incluyendo la desacreditación que en otro contexto considerarían repugnante. La escasez percibida transforma amigos en enemigos con una velocidad aterradora. También está el fenómeno de la proyección de insatisfacción. Alguien profundamente infeliz con su propia vida puede comenzar a resentir tu aparente felicidad o satisfacción, no porque les hayas hecho daño directamente, sino porque tu bienestar les recuerda constantemente su propio malestar. Y gradualmente ese resentimiento se cristaliza en una narrativa donde tú eres el problema, donde tu éxito debe ser ilegítimo de alguna manera, donde tu felicidad debe ser falsa o construida sobre la explotación de otros. Esta narrativa les permite sentirse mejor consigo mismos, convirtiendo su envidia en indignación moral aparentemente justificada. Hay casos donde la traición no es premeditada, sino situacional. Una persona que genuinamente te aprecia puede encontrarse en circunstancias donde atacarte se vuelve conveniente o necesario para su propia supervivencia. Quizás están bajo presión de figuras de autoridad para elegir bandos. Quizás necesitan distanciarse de ti para proteger su propia reputación de contaminación por asociación. Quizás simplemente carecen del coraje para defenderte cuando hacerlo implica costo personal. No te odian, simplemente te sacrifican. Y esta forma de traición, aunque menos maliciosa, no es menos dolorosa. Lo más desgarrador de estas traiciones internas es que frecuentemente vienen disfrazadas de preocupación genuina. Solo quiero lo mejor para ti, dirán mientras plantan dudas sobre tu juicio. Como tu amigo, debo ser honesto, declararán mientras comparten versiones distorsionadas de tu conducta con otros. Me duele tener que decir esto. Suspiran mientras clavan el cuchillo más profundo. El lenguaje de la amistad y el cuidado se convierte en vehículo del veneno, haciendo el ataque aún más confuso y difícil de procesar emocionalmente. Reconocer estas traiciones requiere desarrollar una sensibilidad a patrones sutiles que preceden la ruptura abierta. Cambios en la frecuencia o calidad de comunicación, aumento de críticas disfrazadas de humor o constructividad, distancia emocional creciente, comentarios que comparan constantemente, entusiasmo disminuido ante tus éxitos. Estas señales individualmente pueden ser inocentes, pero cuando se acumulan, dibujan un patrón que anuncia la tormenta venidera. La intuición frecuentemente detecta estos cambios antes que la razón pueda articularlos, pero tendemos a ignorar esa intuición porque aceptar la traición inminente de alguien cercano es emocionalmente costoso. Cuando la traición se hace evidente, enfrentas una decisión crucial: intentar salvar la relación o cortarla definitivamente. No hay respuesta universal correcta, depende de múltiples factores. Si la persona muestra genuino remordimiento, si las circunstancias que provocaron su comportamiento han cambiado, si la relación tiene suficiente historia y valor para justificar el esfuerzo de reconstrucción, entonces quizás vale la pena intentar la reconciliación. Pero esto requiere establecer límites claros, reconstruir confianza gradualmente y aceptar que la relación nunca será exactamente lo que era antes. La inocencia se ha perdido permanentemente.
Si la traición fue calculada, maliciosa, persistente, si la persona no muestra arrepentimiento genuino, sino solo lamento por las consecuencias que enfrentan, entonces la respuesta saludable es frecuentemente el corte limpio. Mantener en tu vida a alguien que demostró disposición a destruirte es invitar trauma futuro. No importa cuánta historia compartieron, no importa cuánto invertiste en esa relación, algunas traiciones son imperdonables, no por moralismo, sino por pragmatismo básico de autopreservación. Y el perdón, cuando llega, no significa restauración de la relación, sino liberación personal del peso del resentimiento. El desafío adicional con las traiciones internas es que complican tus redes sociales. Los amigos mutuos se ven forzados a elegir bandos o a mantener relaciones separadas con ambos, lo cual crea tensiones incómodas. Eventos sociales se vuelven campos minados, espacios compartidos se contaminan con incomodidad. Y frecuentemente descubres que pierdes no solo a quien te traicionó, sino también a personas que prefieren la neutralidad cómoda sobre la lealtad difícil, que valoran la paz superficial sobre la justicia genuina. Esta pérdida compuesta puede sentirse devastadora, como si tu mundo social entero se desmoronara. Pero también es una oportunidad de reconstrucción más sólida. Las relaciones que sobreviven estas crisis, las personas que te defienden, o al menos se mantienen genuinamente neutrales sin unirse al ataque, estas son tus aliados reales. Son las personas con quienes vale la pena invertir energía profunda, construir conexiones duraderas. La traición, paradójicamente, clarifica quiénes importan realmente en tu vida, quemando la maleza de las relaciones superficiales, para revelar los árboles fuertes que pueden soportar tormentas. También debes considerar tu propia contribución a la dinámica, no para culparte, sino para aprender. Ignoraste señales tempranas de incompatibilidad o resentimiento. Descuidaste la relación dándola por sentada mientras perseguías otros objetivos. ¿Fuiste insensible a cómo tu éxito podría afectar a alguien luchando? Esto no justifica la traición, que sigue siendo responsabilidad del traidor, pero puede ofrecer lecciones para futuras relaciones. La introspección honesta, sin autoflagelación, te hace más sabio sin hacerte más amargo. Y finalmente, existe la tarea de reconstruir tu capacidad de confiar después de haber sido traicionado por alguien cercano. Es tentador volverse completamente cerrado, mantener a todos a distancia emocional, nunca volver a ser vulnerable. Pero esta respuesta, aunque comprensible, te priva de la posibilidad de conexiones genuinas futuras. La alternativa es confiar selectivamente, con ojos abiertos, reconociendo que la traición es siempre posible pero no inevitable, que la mayoría de las personas no traicionarán si se les da razón para no hacerlo. Es un equilibrio delicado entre apertura y precaución, entre esperanza y realismo. Dime en los comentarios de qué región estás viendo esto, porque las dinámicas de lealtad y traición varían culturalmente, y quiero entender cómo se vive esto en diferentes partes del mundo. Llegamos ahora al núcleo filosófico más profundo de toda esta exploración, la desacreditación como reveladora de verdades existenciales sobre el poder, la identidad y la condición humana. Porque más allá de las tácticas y estrategias, más allá del dolor y la defensa, este fenómeno nos enseña lecciones fundamentales sobre cómo funciona realmente el mundo. Lecciones que la mayoría prefiere ignorar porque son incómodas, porque desafían narrativas reconfortantes sobre justicia, mérito y orden moral. La primera verdad es esta: la realidad no es justa ni injusta, simplemente es. No existe ningún principio cósmico que garantice que las personas buenas sean recompensadas y las malas castigadas.
No hay juez universal asegurando que la verdad prevalezca sobre la mentira, que el mérito triunfe sobre la mediocridad. Estas son fantasías consoladoras que inventamos para hacer tolerable la existencia en un universo fundamentalmente indiferente a nuestras nociones de justicia. La desacreditación te obliga a confrontar esta verdad brutalmente. Puedes ser completamente inocente y aún así ser destruido. Puedes tener razón y aún así perder. Puedes ser brillante y aún así ser derribado por mediocres armados con mentiras. Aceptar esta verdad no es rendirse al nihilismo, sino acceder a un realismo más maduro. Una vez que abandonas la expectativa infantil de que el universo te debe justicia, puedes enfocarte en lo que realmente importa, crear tu propia justicia a través de acción estratégica, construir tu propio poder que no dependa de la benevolencia de sistemas externos, desarrollar fortaleza interna que no necesite validación externa para mantenerse firme. La desilusión es dolorosa pero liberadora, porque te libera de la dependencia paralizante hacia autoridades o fuerzas que nunca cumplirán las promesas implícitas que creías que hicieron. La segunda verdad es que tu identidad no es lo que tú crees que eres, sino lo que otros perciben que eres. Puedes tener la autoimagen más clara, el autoconocimiento más profundo, la integridad más impecable, pero si la percepción colectiva te define de otra manera, esa percepción externa afectará concretamente tu vida de formas que tu verdad interna no puede contrarrestar completamente. Tu reputación es un activo social que no controlas unilateralmente, que existe en las mentes de otros, que puede ser manipulado por quienes comprenden las mecánicas de la percepción mejor que tú comprendes tu propia virtud. Esto no significa que la autenticidad sea irrelevante o que debas convertirte en camaleón social que cambia según la audiencia. Significa que la autenticidad debe ser estratégica, que la transparencia tiene límites prudentes, que la vulnerabilidad debe ofrecerse selectivamente a quienes la merecen y pueden manejarla responsablemente. Significa que además de ser bueno, debes ser percibido como bueno, y esas son habilidades diferentes que requieren atención separada. La primera es ética, la segunda es retórica y presentacional. Ambas importan, y pretender que solo la primera es suficiente es ingenuidad peligrosa. La tercera verdad es que el poder genuino no proviene de ser amado, sino de ser indispensable o, alternativamente, de ser lo suficientemente independiente como para no necesitar nada de nadie. Cuando tu valor, tu seguridad, tu bienestar dependen de la aprobación o cooperación de otros, eres vulnerable. Pueden usarte amenazando con retirar esa aprobación o cooperación. Pero cuando has cultivado habilidades únicas, recursos independientes, fortaleza autosuficiente, entonces tu posición negociadora se transforma fundamentalmente. No pueden usarte porque no necesitas lo que ofrecen, y si no pueden usarte, solo les queda intentar destruirte, que es precisamente cuando la desacreditación se intensifica. Paradójicamente, esto significa que ser atacado es frecuentemente señal de que has alcanzado un nivel de independencia o valor que amenaza a otros. No deberías buscar ser atacado, pero cuando sucede, puedes interpretarlo como confirmación de que has trascendido la dependencia servil que caracteriza a la mayoría. Has tocado algo real, has alcanzado algo genuino, y eso siempre provoca respuesta de quienes viven en lo falso y lo mediocre. Su ataque es el tributo involuntario que pagan a tu relevancia. La cuarta verdad es que la naturaleza humana contiene capacidad simultánea para lo noble y lo vil, y las circunstancias determinan cuál se manifiesta. Las personas que te desacreditan no son monstruos de otra especie,
son humanos ordinarios en quienes las circunstancias han activado sus aspectos más oscuros. Y bajo circunstancias diferentes, tú mismo podrías manifestar conductas similares, porque esa capacidad existe en todos nosotros. Reconocer esto no excusa el comportamiento destructivo, pero lo contextualiza de formas que reducen su poder de generar amargura persistente en ti. Comprender que tus atacantes son humanos defectuosos, actuando desde dolor, miedo o insuficiencia, no seres malignos inherentemente, te permite responder con estrategia fría en lugar de odio caliente. El odio te consume, te distrae, te corrompe. La estrategia te enfoca, te fortalece, te permite neutralizar amenazas sin perder tu propia humanidad en el proceso. Puedes reconocer la humanidad compartida con tus adversarios sin por ello dejar de defenderte efectivamente contra sus ataques. La compasión y la firmeza no son mutuamente excluyentes. La quinta verdad es que el significado de tu vida no lo determina el juicio de la mayoría, sino tu propia evaluación final en tu lecho de muerte. Cuando llegue ese momento inevitable, cuando mires hacia atrás sobre tu existencia, ¿qué importará realmente? Que algunas personas que no comprendían ni te valoraban pensaran mal de ti durante un periodo, o que viviste con integridad según tus propios estándares, que perseguiste lo que encontrabas significativo, que trataste bien a quienes merecían ese trato, que creciste continuamente, que contribuiste con algo valioso al mundo según tu mejor comprensión. La perspectiva de la mortalidad es el antídoto final contra la obsesión con reputación temporal. En 100 años, todos los que conoces estarán muertos, incluyéndote. En 200 años, nadie recordará las controversias que hoy parecen tan importantes. En 1000 años, tu nombre probablemente habrá sido olvidado completamente a menos que logres algo verdaderamente extraordinario. Esta no es razón para desesperación, sino para liberación. Si nada importa en escala cósmica, entonces todo importa exactamente tanto como tú decides que importa. Tu vida tiene el significado que tú construyes, no el que otros te asignan. La sexta verdad es que la adversidad, incluyendo la desacreditación injusta, es el crisol donde se forja el carácter genuino. Es fácil ser virtuoso cuando todo va bien, cuando todos te aplauden, cuando el éxito llega sin resistencia. El verdadero carácter se revela cuando enfrentas oposición injusta, cuando debes elegir entre integridad y conveniencia, cuando mantener tus principios implica costo real. Las personas que nunca han sido probadas severamente no saben realmente quiénes son porque nunca han tenido que elegir entre su ideal y su comodidad en condiciones de estrés extremo. Desde esta perspectiva, el desacreditador te hace un favor involuntario. Te obliga a descubrir recursos internos que no sabías que poseías, a desarrollar fortalezas que solo emergen bajo presión, a clarificar valores que permanecían vagos durante tiempos tranquilos. No deberías agradecerle, no deberías buscar tales experiencias, pero una vez que suceden, puedes extraer lecciones y crecimiento que trascienden el dolor temporal del ataque. La alquimia espiritual transforma el plomo del sufrimiento en el oro de la sabiduría. Y la séptima verdad, quizás la más importante, al final la única persona a quien realmente debes rendir cuentas es a ti mismo, no a la sociedad, no a figuras de autoridad, no a la opinión pública, sino a tu propia conciencia informada por reflexión profunda sobre qué constituye una vida bien vivida. Esta no es licencia para el narcisismo o la inmoralidad, porque una conciencia genuinamente reflexiva reconoce interconexión con otros, responsabilidad hacia comunidad, necesidad de contribución más allá del interés propio estrecho,
pero es rechazo a la esclavitud, hacia expectativas externas que no resuenan con tu comprensión más profunda de lo que importa. Cuando vives desde este centro interno, cuando tu evaluación de tu propia conducta es el estándar primario contra el cual te mides, entonces la desacreditación externa pierde gran parte de su poder. Duele todavía, crea inconvenientes prácticos todavía, pero no puede demoler tu sentido fundamental de valor, porque ese sentido no depende de validación externa. Has reclamado tu autoridad sobre tu propia vida, y esa es la forma más profunda de poder que existe. La soberanía interna que ninguna fuerza externa puede usurpar a menos que tú la entregues voluntariamente. Concluimos este viaje filosófico retornando al título que lo inició. Cuando no pueden usarte, te desacreditan. Esta frase captura una verdad perenne sobre la política del poder humano, pero también abre una pregunta final. ¿Cómo vivir entonces? ¿Cómo construir una existencia que reconozca estas realidades brutales sin volverse cínico, amargo o corrupto? ¿Cómo mantener integridad en un mundo donde la integridad frecuentemente se castiga mientras la manipulación se recompensa? La respuesta no es simple ni universalmente aplicable, porque cada persona debe encontrar su propio equilibrio entre idealismo y pragmatismo, entre pureza y efectividad, entre sus valores internos y las realidades externas que debe navegar. Pero existen principios orientadores que han demostrado validez a través del tiempo y las culturas, lecciones destiladas de incontables vidas vividas en la tensión entre lo que debería ser y lo que es. Primero, cultiva poder multidimensional. No te hagas dependiente de una sola fuente de seguridad, validación o recursos. Diversifica tus habilidades, tus relaciones, tus fuentes de ingreso, tus espacios de significado. Cuando tu bienestar depende de múltiples pilares independientes, la destrucción de uno no colapsa todo el edificio. Esta no es cobardía, sino arquitectura inteligente de vida, reconociendo que la redundancia es fortaleza y la dependencia única es vulnerabilidad crítica. Segundo, mantén siempre una zona de autonomía inviolable. Debe haber aspectos de tu vida, partes de tu identidad, fuentes de satisfacción que no dependan de aprobación externa ni cooperación de otros. Puede ser una práctica creativa, una disciplina intelectual, una conexión espiritual, una capacidad de disfrutar soledad productiva. Esta zona te permite retirarte y recargar cuando el mundo externo se vuelve hostil. Te recuerda que existes más allá de tus roles sociales, te ancla en algo más profundo que las fluctuaciones de reputación temporal. Tercero, sé estratégicamente selectivo sobre dónde inviertes tu vulnerabilidad. No todos merecen acceso a tus partes más privadas, a tus dudas más profundas, a tus miedos más íntimos. La apertura indiscriminada no es virtud, sino imprudencia. Reserva tu verdadera vulnerabilidad para el círculo pequeño de personas que han demostrado, a través del tiempo y circunstancias variadas, que pueden manejar ese regalo responsablemente. Con todos los demás, mantén profesionalismo cordial, amabilidad genuina pero limitada, fronteras claras entre lo personal y lo público. Cuarto, documenta consistentemente tu trabajo, tus contribuciones, tus interacciones importantes. En la era digital, esto es más fácil que nunca. Emails, registros, archivos, evidencia verificable de lo que realmente sucedió versus las narrativas ficticias que otros podrían construir. Esta documentación no es paranoia, sino profesionalismo prudente. Es reconocer que la memoria humana es falible y maleable, que las historias se reescriben y que tener registro objetivo te protege contra revisiones históricas maliciosas. Quinto, desarrolla resiliencia psicológica profunda a través de prácticas regulares que fortalezcan tu mente y espíritu.
Meditación, ejercicio físico riguroso, estudio de filosofía, conexión con naturaleza, expresión creativa, lo que funcione para ti específicamente. Estas no son actividades opcionales de lujo, sino mantenimiento esencial de tu herramienta más importante, tu propia psique. Cuando la tormenta llegue, y llegará porque la vida garantiza adversidad, necesitarás esa fortaleza interna construida preventivamente durante tiempos más tranquilos. Sexto, reconoce que no puedes controlar lo que otros piensan o dicen, solo puedes controlar tus acciones y reacciones. Esta es quizás la lección más difícil de internalizar, porque contradice nuestro deseo instintivo de corregir percepciones erróneas, de forzar reconocimiento justo. Pero la paz mental llega solo cuando aceptas que ciertos aspectos de la realidad están fuera de tu alcance. Enfoca tu energía limitada en lo que puedes influir directamente y suelta la ilusión de control sobre todo lo demás. Séptimo, mantén tus estándares éticos incluso cuando otros no los mantienen. No porque serás recompensado kármicamente, porque frecuentemente no lo serás, sino porque traicionar tus propios principios para combatir a quienes carecen de principios es victoria final para ellos. Te habrán transformado en lo que ellos son, habrán arrastrado tu espíritu al nivel donde operan. Tu integridad no es táctica para ganar batallas externas, sino compromiso interno para mantener tu propia humanidad independientemente de qué hacen otros. Es el último bastión de libertad que nadie puede quitarte a menos que tú lo entregues. Octavo, practica la paciencia estratégica de largo plazo. Las batallas inmediatas importan menos que la guerra extendida. A veces debes aceptar derrotas tácticas para posicionarte para victoria estratégica. A veces debes tolerar calumnias temporales porque responder intensificaría el conflicto innecesariamente. A veces debes permitir que tus atacantes se expongan a sí mismos a través de sus propios excesos. El tiempo es aliado de quien tiene paciencia y claridad sobre objetivos últimos versus gratificaciones inmediatas. Noveno, busca significado en contribución más que en reconocimiento. El trabajo que produces, el valor que creas, las vidas que tocas positivamente, estas son satisfacciones más profundas y duraderas que aplausos o fama. Cuando tu motivación central es hacer algo excelente, contribuir algo valioso, la desacreditación duele menos porque no amenaza lo que realmente importa para ti. Tu obra sigue siendo valiosa independientemente de si todos lo reconocen, y esa verdad te sostiene cuando la opinión pública se vuelve contra ti. Y décimo, nunca olvides que esta también pasará. Ninguna tormenta dura eternamente, ninguna controversia permanece central indefinidamente, ningún dolor es permanente excepto aquel que eliges mantener vivo a través de tu propia atención obsesiva. El calendario es neutral, simplemente continúa, y con su progreso inevitable, las intensidades del presente se diluyen en recuerdos del pasado. Lo que hoy parece devastador se convertirá eventualmente en anécdota, en lección, en cicatriz que prueba tu resistencia, pero ya no sangra activamente. Vivir sabiamente en un mundo donde la desacreditación es táctica común requiere equilibrio delicado. Ser suficientemente astuto para protegerte sin volverte paranoico. Ser suficientemente abierto para conexiones genuinas sin volverte ingenuo. Ser suficientemente fuerte para resistir ataques sin volverte endurecido. Ser suficientemente flexible para adaptarte sin perder tu centro. Es arte, no ciencia, y requiere ajuste continuo a través de tu vida. Pero si has llegado hasta aquí en esta exploración, has demostrado ya capacidad para enfrentar verdades incómodas, voluntad para comprender profundidades que otros evitan,
fortaleza para contemplar aspectos oscuros de la existencia humana sin huir hacia ilusiones reconfortantes. Estas cualidades son fundamentos sobre el cual puedes construir vida resiliente, significativa, poderosa en el sentido más profundo. Poderosa porque no necesitas poder sobre otros, porque has alcanzado soberanía sobre ti mismo. La desacreditación es clásico, no porque sea nueva, sino porque es eterna manifestación de dinámicas humanas fundamentales. Y como todos los clásicos, tiene lecciones que cada generación debe redescubrir, que cada individuo debe aprender frecuentemente a través del dolor directo antes de que la sabiduría se asiente profundamente. Pero una vez aprendidas, estas lecciones te liberan. Ya no eres víctima ingenua sorprendida por la traición. Eres guerrero consciente que comprende el campo de batalla, que elige sus batallas sabiamente, que lucha cuando debe, pero no busca conflicto innecesario, que puede ser feroz en defensa de lo que importa sin perder su humanidad esencial. Y cuando finalmente mires hacia atrás sobre tu vida desde el punto de perspectiva final, cuando evalúes si viviste bien o mal, tu respuesta no dependerá de cuántas personas te amaron o te odiaron, te celebraron o te difamaron. Dependerá de si fuiste fiel a tu propia comprensión más profunda de lo que significa vivir con integridad, con propósito, con contribución genuina. Esa es la medida que trasciende todas las batallas temporales de reputación y percepción. Esa es la victoria que nadie puede arrebatarte porque existe enteramente en el dominio de tu propia conciencia. Vive entonces no para evitar la desacreditación, lo cual es imposible si vives auténtica y poderosamente, sino para construir vida tan sólida, tan significativa, tan arraigada en valores genuinos, que ninguna calumnia pueda demoler lo que realmente importa. Y cuando vengan los ataques, porque vendrán, enfréntelos con la calma de quien conoce su propio valor independientemente de opiniones ajenas, con la estrategia de quien comprende las dinámicas del poder humano, con la fortaleza de quien ha decidido que su integridad no está en venta sin importar el precio ofrecido o la presión aplicada. Ese es el legado de esta exploración. No técnicas para evitar conflicto, sino sabiduría para navegarlo sin perder tu alma en el proceso. No promesas de justicia cósmica, sino empoderamiento para crear tu propia justicia a través de vida bien vivida. No garantías de victoria externa, sino certeza de victoria interna cuando mantienes lealtad a tu propio sentido más profundo de lo correcto. Y esa victoria interna, al final, es la única que realmente cuenta, la única que llevas contigo más allá de todas las batallas temporales de esta existencia mortal.